Hola a todos, hola Mati, ¿cómo Hola, Lu. estás? Retomando este nuevo ciclo de contrastes bonaerenses para seguir pensando, analizando, debatiendo la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, tuvimos el receso estos meses de vacaciones, retomando el programa, meses tranquilos, ¿no? En los que no pasó nada ni en el país ni en la provincia. Sí, bueno, pasó bastante, la verdad. O sea, desde el CryptoGate de Milei, ¿no? Y las contradicciones económicas que vinieron también con esa estafa, muchas movilizaciones. Bueno, se agarraron a piñas el bloque de los libertarios en el Congreso Tranqui, ¿no? Para levantar una sesión que tenía quórum y todo para ir hacia una nueva sesión para aprobar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Más deuda de forma ilegal a través de un decreto de necesidad y urgencia que hizo Milei, todo a libro cerrado y con una represión que se vio por todos lados que fue terrible, ¿no? Sí, el 12 de marzo, esta semana nos volvimos a movilizar, estuvimos ahí después de una represión brutal, el 12 de marzo, que dejó a Pablo Grillo aún peleando por su vida, internado en estado crítico, Patricia Bullrich haciendo todos los papelones juntos para justificar y defender que le pegan a los jubilados, le pegan a quienes se movilizan, porque es la forma de hacer pasar un plan criminal, un plan de ajuste, un nuevo endeudamiento, otra vez en manos de Caputo. Ya sabemos cómo termina cada acuerdo con el FMI, como bueno, lo vino denunciando Miriam Bregman estos días. Es una estafa, es hipotecar nuevamente al país y las próximas generaciones. Así que me parece que la respuesta, lo que tuvo de novedoso, es la emergencia de mucha bronca, ¿no? Los que estuvimos ahí pudimos ver estas semanas, estos miércoles, donde los jubilados pasaron a ser un eje de la resistencia, para destacar, impresionante cómo están ahí cada miércoles persistiendo, y se volvieron las marchas los miércoles un poco un foco de resistencia, ¿no? Todo el que quiere luchar sabe que los miércoles tiene un espacio para hacerlo. Totalmente, que ahí van a estar los jubilados y bueno, por eso miles de estudiantes, trabajadores, estuvimos ahí y seguimos yendo, porque no vamos a ver por la tele cómo le pegan a los viejos, ¿no? Justamente se cayó todo el relato de Bullrich con las imágenes de cómo le pegaban a una jubilada, la tiraban al piso, y por eso salimos miles a manifestar y a enfrentar esa represión. Me parece que en estas movilizaciones de los miércoles hubo un gran ausente y es la CGT, porque estuvimos muchos en la plaza, el miércoles 12 de marzo, el miércoles posterior de esta semana, incluso algunos sindicatos, ¿no? Que aunque las conducciones burocráticas no llamen, algunas seccionales, juntas internas se hicieron presentes para acompañar después de que la movida vino muy desde lo social, los hinchas en los clubes alentando la participación, pero de vuelta la CGT dormida en los laureles colaborando con Milei, porque en última instancia ese paro que llamaron y que se vieron obligados a llamar después de la represión brutal del 12 de marzo, tiene mucho olor a paro para descomprimir. Sí, estuvo, bueno, visitaron al Fondo Monetario Internacional también, estuvo Daer en Gelatina justificando lo que está haciendo la CGT, que la verdad que es tremendo, ¿no? Es una entrega total y lo que está creciendo desde abajo es la bronca, ¿no? Que es lo que se está expresando en la calle. Bueno, por eso también hubo un paro en el inicio de las clases de los docentes, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que también enfrentan que el gobierno provincial, Kicillof, les descuenta el sueldo cuando hacen una medida de fuerza para pelear por la educación pública, por el salario, pero también por las condiciones en las que están los colegios, por el alimento para los pibes. También al mismo tiempo la pelea de los trabajadores, docentes y no docentes de la universidad, que bueno, en la ciudad de La Plata, fue pasivo ese paro en todo el país, pero en la ciudad se organizaron distintas asambleas de estudiantes, de docentes, no docentes, para volverlo activo, para hacer una acción en la ciudad también, ¿no? O sea que el rol de las conducciones de las centrales sindicales viene siendo hacer paros aislados para descomprimir, no convocar a las movilizaciones, bueno, evitar el paro general o convocarlo para dentro de una eternidad, cuando lo que se ve y se debate en todos los lugares de trabajo, de estudio, es la necesidad de salir a la calle y organizarse contra este plan de ajuste. Dijiste recién que los docentes de la provincia de Buenos Aires hicieron un paro, que fue un paro en no inicio, ¿no? Porque el 5 de marzo empezaban las clases en la provincia de Buenos Aires. Unos días después, el gobernador Kicillof hizo su clásica
apertura de sesiones en un larguísimo discurso, en el que planteó que por 6º año consecutivo tenía que agradecerle a las y los docentes, dijo, pero en realidad es a las y los burócratas sindicales, que por 6º año consecutivo las clases iniciaban sin paro. Y en ese mismo día de inicio de clases, miles de docentes estaban parando, no convocados por el SUTEBA oficialista, sino por los SUTEBAs combativos de distintas seccionales de la provincia de Buenos Aires, y muchísimos docentes independientes, ¿no?, que más allá de esta situación estaban acompañando y decidieron acompañar el no inicio como una forma de protestar, porque, bueno, básicamente los docentes son pobres en la provincia de Buenos Aires. Las escuelas están en una situación de infraestructura muy calamitosa, los días de clase que se pierden por falta de agua, por peligro con pérdidas de gas, por escuelas inundadas, baños rebalsados, es infinitamente superior a las clases que no se puedan dictar por cualquier medida de fuerza. Y me parece que no es casual que el gobernador Kicillof haya dicho intencionalmente que agradecía el inicio de clases, porque la actitud que tomó es la de descontar el día de paro, es decir, que no hay derecho a la protesta, no hay derecho al paro, a la huelga, a una medida elemental que tienen los trabajadores y trabajadoras como forma de reclamar. O sea, volvemos al gobierno de Vidal, volvemos a esos gobiernos que querían ilegalizar la protesta descontando, porque atacar el salario es casi prohibir el derecho a la protesta. ¿Qué docente que cobra 700.000 pesos puede sostener una lucha si la consecuencia es el descuento salarial? Y sí, Lu, además nos sorprende este rol, ¿no?, de las burocracias sindicales, porque bueno, acá en la provincia todas las burocracias de los gremios docentes, estatales, la CGT en la provincia son todas firmantes de la plataforma del Movimiento de Derecho al Futuro de Kicillof, ¿no?, que es directamente el principal sostén del gobernador de la provincia de Buenos Aires, a costa de no cuestionar el estado de los hospitales, el estado de las escuelas, la precarización laboral que hemos profundizado y charlado en programas anteriores, la situación salarial de los trabajadores del Estado, de los docentes. Bueno, entonces no sorprende, digamos, que ese sea su rol, ¿no?, de estar más en los actos oficiales que en las calles enfrentando el ajuste. Como un dato más muy preocupante, o que por lo menos nos pareció relevante para traerlo acá al programa, fue la conferencia de prensa que hizo el propio gobernador en Bahía Blanca, donde, como parte de las medidas anunciadas, planteó que la nueva deuda que se tome con el FMI, que el presidente Milei tome, esta que se terminó votando esta semana en forma escandalosa, aprobando la toma de deuda por decreto, un pedacito de esa deuda venga para Bahía Blanca, es decir, garroneando lo que va a significar más sometimiento, mayor pérdida de soberanía. En lugar de rechazar y desconocer esa deuda que es ilegítima, que es fraudulenta, que se va a utilizar para sostener el dólar, es decir, para la fuga, para la especulación, para los amigos Crypto Boys de Caputo y Milei, una deuda que, bueno, hay que desconocer. Si queremos hablar de la reconstrucción de Bahía, me parece que los recursos que hay que afectar es de los que se la llevaron en pala y los que siguen haciendo negocios millonarios, ¿no? El negocio del agro, los grandes terratenientes, el puerto, los grandes empresarios que han saqueado y expoliado Bahía todo este tiempo. Pero bueno, si te parece, Mati, podemos pasar a meternos de lleno con Bahía Blanca, ¿no? Un tema muy importante que sigue vigente y que queremos reflejarlo también desde la mirada de los propios bahienses, de los trabajadores y trabajadoras de Bahía que están poniendo el cuerpo en esta etapa de reconstrucción. Dale, Lu. Doctor Rana, ¿y cuál es el motivo de su visita? La ampliación de la red cloacal de Buenos Aires con el apoyo de los inversores extranjeros. Pero doctor, ¿no hemos tocado fondo?
En absoluto. Seguimos navegando, yo diría, con viento en popa. ¿Las aguas han bajado, doctor? Las aguas se mantendrán apenas por encima de los valores tabulados. Bien, ¿algo más querría decirnos, doctor? Muchacho, no hagan ola, no me hagan ola. No, realmente decirle, tengan confianza, flotarán. Y recordarles lo que hemos dicho siempre durante la campaña. Argentino, zambúllete y nada. Y vamos a Argentina. La ciudad de Bahía Blanca ha sufrido las peores inundaciones de su historia. Por el momento... Si hubiera plata, y que hay plata, porque hay plata para hacer las cosas acá, pero no las hace. Se las quedan unos pocos y se quedan con todo. ¡Buscate como los otros! Acá no nos olvidamos, careta. Dos veces nos diste vuelta a la espalda. Estuvimos 2 horas y media a reloj esperando a que la delegada, por un capricho de ella, venga para... Podían repartir la mercadería. Claro, pero ¿sabes cuál fue el problema? Quería una foto política. Claro. Por eso nosotros estuvimos 2 horas y media perdiendo la posibilidad de rescatar más gente que terminó muriendo. Subiele, Kicillof no quieren declarar que es catástrofe. ¿A dónde está las obras esas que vinieron y se sacaron fotos? ¿Dónde está la obra de desagüe? Porque esa gente no está ayudando, el ejército no está ayudando, la gente está ayudando. Cosas así han pasado muchos años antes y la gente de Guaite y Bahía siempre es solidaria. Cuando se necesita siempre están. Y yo pienso que las empresas que están acá, ¿sabés qué tendrían que hacer? Ya que ellos hacen plata gracias a nosotros porque están en nuestro territorio, Argentina, decir, bueno, les vamos a reconstruir la casa nueva, grande, que sea de 2 pisos, cosa que si hay una inundación nos vamos para arriba. El centro lo están limpiando todo, pero afuera, en Cerri, en Guaite, no ayudan nada. Pues yo vivo enfrente de la Ruta 3. Los camiones y camiones y camiones que pasan por enfrente de mi casa y yo digo, y seguimos siendo la misma Argentina pobre. O sea, se llevan todo de acá y nosotros nada. En este lugar que hace más de 30 años que venimos pidiendo el desagote, que abran las compuertas, estamos a 50 metros del puerto más grande del país. Porque el Guaite está vendido a las empresas, ¿entendés cómo es? Tenés Cargill, Profertil. Yo calculo que la guita que sacan estas empresas tendrían en Guaite, ¿entendés? Porque es un desastre. Vos mirá, estamos en el 2025, vos fíjate, no tenemos asfalto, no tenemos nada. Rompimos lo que es, a las 4 de la tarde rompimos lo que serían las cámaras, que nadie sabía dónde estaban, y empezó a drenar el agua, pero empezó a drenar el agua de una manera... Si eso hubiese estado en condiciones normales, no se hubiese inundado como se inundó. Quizás sí se hubiese inundado Guaite porque estamos hablando de más de 400 milímetros. Claro. Pero no hubiese tardado 2/3 días en desagotar. Lo primero que tenemos que decir es que lo que se vivió en Bahía Blanca y en toda la zona afectada no es una catástrofe de la naturaleza, sino que es un crimen social, porque la destrucción ambiental, el calentamiento global que Milei niega y que el gobierno provincial de Kicillof sostiene y refuerza, aunque hable de ambientalismo popular, es el trasfondo real de esta catástrofe. Pero veamos sobre este problema qué decían especialistas sobre el tema. Vamos a escucharlos. Las lluvias en la provincia de Buenos Aires, tanto, o sea, en todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, como lo que ocurrió en Bahía Blanca, están relacionados con el cambio climático. Esto quiere decir que la variabilidad climática natural no alcanza a explicar la magnitud del fenómeno. Entonces, este tipo de evento es excepcional. Sí, no es de los más raros, muy excepcionales, pero sí es excepcional y ha sido algo intensificado por el cambio climático. ¿Y en qué aspecto fue intensificado? En la cantidad de lluvia. En el pasado, estos sistemas de presión que pasaban todo el tiempo por nuestro país, tenían cierto tipo de impacto en una región. En un contexto de cambio climático estamos viendo que con una atmósfera más caliente tenemos más humedad disponible y la humedad eventualmente se va a transformar en nubes y en agua que va a caer. Entonces quizás ese mismo sistema antes, con una atmósfera menos caliente, producía lluvias menores que los que producen ahora. Bahía Blanca fue en los últimos meses un centro de debate entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Petronas sí, Petronas no. Están las condiciones para la explotación gasífera y la exportación de gas más importante
de Argentina, se vendía como un megaproyecto, ahí todos se ponían el traje y empezaban a hablar de los beneficios que la ciudad le podía reportar a los grandes empresarios multinacionales. Hoy la Bahía Blanca devastada por el temporal, devastada por las obras no realizadas, empezando a levantarse y a ponerse de pie por la solidaridad desde abajo, entre vecinos, entre laburantes. Se empieza a plantear también un cuestionamiento, un modelo de ciudad para unos pocos, para ese agronegocio, para las grandes petroleras, para los que especulan y se llenan los bolsillos en el puerto más importante, uno de los puertos más importantes que tiene el país. Una ciudad que, como decían los propios vecinos, ven pasar los camiones repletos de cereales para la exportación, repletos de productos del campo, mientras la pobreza, la indigencia, la precarización de las vidas se acrecienta y esta tormenta lo dejó al descubierto. Para conversar de eso estamos con Celeste, ella es acompañante terapéutica, y con Day, estudiante de medicina. Las dos se sumaron a poner en pie la posta de salud y cuidados allí en Bahía Blanca, que está cumpliendo un rol muy importante en organizar la solidaridad desde abajo. Así que queríamos preguntarles primero, que nos cuenten un poco cómo están, ¿no?, a 2 semanas de esta situación, de este crimen social. Creo que recién hoy escuché las que ya pasaron 2 semanas y para mí fue ayer, de no saber en qué día vivimos, qué día es hoy es martes, hoy es miércoles, estamos bien, no estamos tan bien, de poder comunicarnos con los demás, poder contarle a nuestros familiares que no están aquí, de que estamos bien o de que perdimos tantas cosas. Yo todavía creo que no caigo en lo que pasó, para mí sigue siendo un día a día, un hora a hora, y creemos que después de lo que pasó no vamos a poder volver a lo de antes, vamos a tener que empezar a vivir con una nueva realidad que es esta y encima con el temor de que cada vez que haya una alerta, estar priorizando en nuestra familia, porque no te puedes ir tranquilo al colegio o a trabajar sabiendo que hay una alerta o que mañana va a haber lluvia. Vimos un gobierno muy activo, municipal, provincial, en la pelea para que se instale Petronas en Bahía Blanca, vendiendo la Bahía Blanca productiva, la Bahía Blanca pujante, ¿no? Tuvo ese nivel de actividad el gobierno municipal y el gobierno provincial a la hora de plantear la reconstrucción de Bahía y la ayuda a los vecinos. No, la verdad que no. Al menos cuando íbamos casa por casa, los vecinos, nos encontramos con vecinos muy enojados, incluso la visita de Bullrich fue totalmente repudiada por los vecinos que no era bien recibida. La verdad que hay un gran enojo de todos los gobiernos, de los gobiernos anteriores, de no haber presupuestado una obra pública o planes de vivienda que mejoren la calidad de vida de las personas de los barrios más afectados. Vimos un gran enojo. Y bueno, después la respuesta del gobierno provincial de sacar en cuotas para reconstruir los electrodomésticos de que la gente había perdido, cuando la gente ya con la tarjeta, quien tiene una tarjeta de crédito, ya compraba comida, ya no podía pagar la tarjeta, es como bastante imposible que la gente pueda reconstruir todo lo perdido con un préstamo de 36 cuotas, cuando la gente ya perdió sus trabajos. ¿Cómo va a poder pagar una cuota cuando perdió su puesto de laburo, cuando perdió su casa, cuando perdió todo lo que había construido en su vida? Cuando pudimos salir casa por casa y para poder brindar una asistencia del área salud, nos encontrábamos con muchas personas realmente frustradas, tristes, con una angustia y una impotencia de saber de que todo su esfuerzo se lo llevó el agua, porque no solamente porque sea una catástrofe natural, sino porque culpaban a todos los gobiernos, creo que un poquito a todos los gobiernos de esto de que priorizan otras cosas, de hacer una ciudad con empresas en vez de estar ayudando a que sea una ciudad más sólida, de poder brindarles viviendas que realmente tengan una calidad de vida. Ya sabíamos que Bahía venía bastante frágil después del temporal que tuvimos el año pasado, y si bien brindaron una solución rápida
y creo que hasta económica, de brindar a veces estas casas que brindaron para las personas que estuvieron evacuadas de madera, que esta vez se terminaron mojando y la misma gente decía, me brindaron una casa, sí, y estuve agradecido, pero en este momento la casa quedó destruida porque las maderas se mojaron y no me sirve nada, ni siquiera tengo un techo hoy en día. Y es volver a brindar una asistencia a esa persona que se podría haber solucionado si esa vivienda que se le daba era más digna, era más sólida. Con tantas alertas que mandaron, nunca previeron de que se podía llover de esta manera y que se podía inundar todo. Cuando de hacía más de 2 semanas veníamos con una alerta y aún así nadie dijo, o el gobierno o la municipalidad, de decir, vamos a limpiar los canales. Si bien se van a llenar, pero si estuvieran limpios, si tuvieran un... no sé cómo se dice, pero... Un mantenimiento adecuado, claro. Un mantenimiento adecuado, capaz que el agua hubiera fluido más rápido. Y también la gente de Guay nos decía esto, de que estaban priorizando la parte económica de las empresas y no abrían las compuertas. Y del otro lado de esas compuertas había gente que necesitaba que se abrieran para que el agua pudiera fluir, porque el sol no estaba secando nada. Chicas, y para ir cerrando, quería preguntarles el otro rostro, ¿no? La Bahía Blanca solidaria, la Bahía Blanca organizada desde abajo. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sé que desde la Casa Socialista Marx de Bahía han sido un centro de acopio, desde los centros de estudiantes, desde el SUTEBA recuperado, bueno, la misma posta de salud. Sé que hay muchas instituciones de los trabajadores, de los jóvenes en Bahía, que están siendo un punto de apoyo para esta fuerza que surge desde abajo en el medio de la catástrofe, para empezar a cuestionar, primero a recuperar y después a cuestionar un modelo de ciudad para unos pocos. Sí, la verdad que después de la inundación pusimos en pie la posta de salud, que es el día de hoy, que sigue apareciendo personas que quieren colaborar, que quieren ser parte, que nos brindan donaciones desde muchos lados, tanto de ropa, productos de limpieza, medicamentos. La verdad que generamos un grupo con una solidaridad enorme, convocando a trabajadores de la salud de distintas disciplinas, que nos mostró también un trabajo integral que pudimos hacer casa por casa, en donde habían estudiantes y trabajadores de la salud, tanto psicólogos, médicos, enfermeros, farmacéuticos y también personas de otras áreas que también ayudan a hacer un relevamiento casa por casa. La verdad que eso creo que nos dio la fuerza también para poder seguir en pie después de la inundación y saber que podíamos poner nuestros conocimientos al servicio de la comunidad, al servicio de la gente más afectada, y no solamente el grupo que formamos desde la posta, sino que también cuando estábamos en los barrios veíamos grupos de personas que venían de otros lados brindando ayuda, donando productos de limpieza, colchones, grupos de los repartidores de pedidos ya que se organizaron para llevar viandas a los barrios. Eso la verdad que es impresionante. Chicas, gracias por este tiempo, gracias por el testimonio. De estas catástrofes, si uno saca algunas lecciones, y nos pasó eso en La Plata, es la solidaridad y la unidad y la autoorganización de los vecinos en los barrios, en asambleas populares, el reclamo persistente y sobre todo el reclamo de justicia, porque hay, en el caso de Bahía, hasta ahora 16 fallecidos, y me parece que esa es una bandera que hay que seguir levantando y exigiendo justicia, porque hay responsables políticos. Y desde acá enviarles todo el apoyo, y vamos a seguir difundiendo todo lo que podamos, esta otra cara de Bahía, la reconstrucción, la solidaridad y la fuerza que muestran ustedes desde abajo. Gracias, chicas. Conversamos con Laura Cano, que es diputada provincial del Frente de Izquierda. Acaba de presentar una iniciativa que incluye la exigencia de subsidios, de reparación de los bienes materiales perdidos por miles de bahienses, pero también es médica en el Hospital Sestino y como tal, junto con otros trabajadores y trabajadoras de la salud, viajó a Bahía Blanca a ponerse a la cabeza de organizar la posta de salud y cuidados con trabajadores y estudiantes de la salud. Veamos qué nos decía Laura. Cuidando
Un grupo de estudiantes y trabajadores de la salud, al ver las imágenes de Bahía Blanca, nos organizamos y organizamos las guardias, organizamos la vida, las familias y demás, y dijimos vamos para allá porque hay que poner en pie la posta de salud y cuidado que viene teniendo una experiencia de más de un año aquí en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, también en Jujuy, esta posta de salud y cuidado que cotidianamente se organiza para enfrentar la violencia estatal. Entonces, frente a esto dijimos tenemos que estar ahí, tenemos que ayudar a los compañeros y compañeras para que esta experiencia también se pueda dar en Bahía Blanca, y así fue que esa misma noche cuando llegamos hicimos un flyer, lo empezamos a difundir por los grupos locales diciendo bueno, vamos a poner esta herramienta en pie. En pocas horas teníamos decenas y decenas de trabajadores de la salud, de estudiantes, trabajadores del Hospital Pena, del Hospital Municipal, del Hospital Español, de los lugares privados, poniéndose a disposición de esta herramienta que nace por abajo con la solidaridad de los de abajo, ¿no? Y en los siguientes días recorrimos los barrios más afectados, que son fundamentalmente, como contaban los compañeros, Ingeniero Guaite y Cerri. Y allí lo que hacíamos, además de hacer un puerta a puerta y de asistir a las familias, recabar si había situaciones de emergencia, ver la provisión de medicamentos y demás, es hacer una asamblea al principio y al final de cada actividad que también puedan ser parte de los vecinos y vecinas, porque la posta de salud tiene un posicionamiento y ese posicionamiento tiene que ver con que esta catástrofe de natural no tiene nada, que aquí hay responsables políticos, que esta precariedad en las que viven estas familias no viene de ahora, sino de décadas, y esas conclusiones, esas discusiones, queremos darla entre los trabajadores y entre los vecinos y vecinas de Guaite, de Cerri y de todo Bahía Blanca, en todos los lugares, en los barrios y en los lugares de laburo y estudio, y que estamos muy contentos que hoy en Bahía Blanca también esté la posta de salud y cuidado y tenga su continuidad con trabajadores y estudiantes de esa localidad, y que van a contar, por supuesto, con todo nuestro apoyo. En esta misma línea también le pedimos a Daniela Rodríguez, que es secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA Bahía Blanca, un sindicato recuperado, que nos dé su opinión sobre un tema que está en boca de todos los bahienses. ¿Cuál es la responsabilidad política del gobierno municipal, provincial y nacional en esta catástrofe que de natural no tiene nada? Hoy, 2 de cada 3 bahienses fuimos afectados por la inundación, a lo que se suma la motosierra de Milei ajustando la obra pública y cerrando el Servicio Meteorológico Nacional, luego de habernos dicho que nos arreglemos solos después del temporal anterior. Después del temporal de diciembre del 2023, la principal preocupación del intendente Susbieles fue pensar un RIGI para Bahía Blanca adhiriendo al proyecto extractivista de Milei. Su intención es darle mejores condiciones de negocios a las empresas que nos contaminan y nos saquean, pero también la de Kicillof, que un mes antes de la inundación inauguró una autopista de circunvalación entre la zona norte de la ciudad y el polo y el puerto. Estas son las consecuencias de una Bahía Blanca vendida a las empresas, sin planes de vivienda ni obra pública que acompañen el crecimiento de la ciudad ni los efectos del cambio climático. Por eso es importante seguir organizando nuestra fuerza por justicia, por las víctimas y por un plan de emergencia y reconstrucción de la ciudad en base a las necesidades populares y no al lucro de los mismos de siempre. Bueno, Mati, llegamos al final del programa. Nos vemos la semana que viene, no, la otra, en 15 días por Contrastes Bonaerenses. Sí, ahora, bueno, como siempre, antes de cerrar, vamos al bloque de Atendiendo a Libertarios. Hoy nos toca el perfil de Patricia Bullrich para contar la historia de represión y de ajuste que tiene y de casta, ¿no? Y también de por qué sobran motivos para llenar las calles este 24 de marzo, diciendo que son 30.000, que fue genocidio y que vamos a enfrentar la escalada represiva de este gobierno y su plan de ajuste y el FMI. Buenísimo. Patricia Bullrich, especialista en reprimir la protesta social y ajustar a los jubilados. También en inventar relatos a lo Netflix en los que la policía siempre se supone heroica, pero ni comprando todas las cámaras podés ocultar lo turbia que es. Con la represión a los jubilados se ganó, si era posible, más odio popular. Quiso montar una campaña de desprestigio de la movilización, pero le salió muy mal. Que la violencia la empezaron los manifestantes,
que el gendarme tiró reglamentariamente la granada lacrimógena. La complicación todavía continúa, Caro. Bueno, Santi, por supuesto. Y que éramos todos barras bravas, salvo los detenidos, que al final no era barra ninguno. Del peronismo a ministra de Trabajo de la Rúa, el gobierno que le recortó 13% a los jubilados y se fue en helicóptero dejando 39 muertos. De ahí a la coalición cívica y después al PRO, como ministra de Seguridad de Macri, responsable del asesinato y la desaparición de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel. También de represiones escandalosas, o casualidad, también para robarle a los viejos. Ahora hizo otro capítulo con Milei. A la señora de la casta se le cae la cara, pero tiene una filosofía muy clara, la represión. Vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Ya lo vas a entender. Es la única receta que tiene para pasar los planes de ajuste, junto con la complicidad de las burocracias sindicales y los votos del peronismo y el radicalismo en el Congreso. Por eso este 24 de marzo vamos a mostrarle de nuevo que las calles son nuestras, que vamos a defender el derecho a la protesta, a levantar las banderas de los 30.000 y a enfrentar el plan de Milei, el FMI y los grandes empresarios. Y si no entendiste, Pato, ya lo vas a entender.